Bueno, vamos a ver. Soy Cristina, buen día. Hola, profe. Bueno, vamos a ver el problema 2 de trabajo de fuerzas. ¿Está? El problema 2 dice, un cuerpo de masa 4 kilogramos se mueve hacia arriba del plano inclinado. El plano tiene una inclinación de 20 grados con respecto a la horizontal. Y actúan sobre él, dice, está bajo las fuerzas que se muestran en la figura. El cuerpo se desliza 20 metros sobre el plano, y aclaremos que se mueve hacia arriba, eso es un detalle muy importante. Por eso yo ubiqué el eje X positivo hacia arriba del plano y el eje Y vertical al eje positivo, ¿no? Calcular el trabajo total hecho por el sistema de fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Bueno, ustedes podrían calcular la fuerza resultante y hallar el trabajo de la fuerza resultante, pero como es el primer problema que hacen, me pareció mejor calcular el trabajo de cada una de las fuerzas. Entonces, tenemos el trabajo de la fuerza 1, el trabajo de la fuerza 2 y el trabajo de la fuerza 3. Bueno, ustedes saben que la definición correcta de trabajo de una fuerza es la integral entre un instante inicial y un instante final de F escalar diferencial R. Acá, para que una fuerza haga trabajo, el punto de aplicación de la fuerza se tiene que desplazar. Si no hay desplazamiento en la dirección en que se mueve el cuerpo, esa fuerza no hace trabajo. Por ejemplo, acá la componente, el peso, ¿no? Que no está indicado porque, o sea, me pide el trabajo de esas fuerzas. El peso se descompondría en una componente horizontal, ¿no? Y una componente vertical al plano. La componente vertical al plano no hace trabajo porque no está en la dirección del desplazamiento del cuerpo. ¿Está? Si bien el punto de aplicación se desplaza, pero la componente vertical de la fuerza peso no está en la dirección del desplazamiento, entonces no hace trabajo. Entonces, escribimos F1 como en forma vectorial, entonces F1 por el versor Y, escalar el desplazamiento está en la dirección del eje X, entonces diferencial de R es diferencial X por el versor Y. Esto en una forma más simple, ¿no? Lo podrían calcular como el módulo de la fuerza F1 por el módulo del desplazamiento, como F1 y el desplazamiento forman un ángulo de ¿cuánto? F1 es esta, la de 100 newtons. 0 grados. Y el cuerpo se desplaza hacia arriba. Entonces, ¿qué ángulo forma F1 con el desplazamiento? 0. 0 grados. 0. Entonces, es el módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento por el coseno de 0 grados. Y si no, o sea, como acá la fuerza es constante, acá la integral F1, ¿cómo? ¿Podés ponerlo como para que se presente? Así queda todo más grande. Que no veo bien, no sé si a otra pasa. Y si puse presentar y lo puse de la forma más grande. No, por ahí abajo a la derecha hay un botoncito que parece una stand. El de al lado, el de la izquierda. Un poquito más a la izquierda. Ah, espérate. ¿Ahí? ¿Ahí lo ves? Sí, ahí se ve mejor. Bueno, si querés te lo hago más grande. Ahí está. Bien. Entonces, si vos observás dentro de la integral, F1 es constante, entonces I escalar I
te queda 1, porque es el módulo de 1, por el módulo de 1 por el coseno de 0 grados. Entonces F1 sale fuera de la integral y te queda la integral entre el estado inicial y final de diferencial X, que sería X final menos X inicial, que son los 20 metros. Entonces, tenemos el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, por el coseno de 0, por 1. Pero bueno, yo se los hice así porque es, digamos, cuando empiezan a ver el concepto de trabajo, lo comienzan a ver de esta forma. Yo no sé si lo vieron en CBC. Entonces, lo que sí tienen que tener en cuenta es que estrictamente la definición de trabajo es la integral entre un estado inicial y final de la fuerza escalar diferencial del desplazamiento. Y para que una fuerza haga trabajo, el punto de aplicación de la fuerza se tiene que desplazar y solamente hace trabajo la componente de la fuerza que está en la dirección del desplazamiento. Entonces tenemos acá que el trabajo de la fuerza F es 2000 newton por metro. Observen que es un valor escalar. El trabajo de una fuerza es una magnitud escalar. La fuerza F2, si quieren volvemos al gráfico, la fuerza F2 está en sentido opuesto al desplazamiento. Entonces, esta fuerza con el desplazamiento, ¿qué forma? ¿Un ángulo de cuánto? 180. De 180 grados. Es decir, la fuerza F2 está según menos el versor I, o menos F2 por el versor I, y el diferencial de desplazamiento, diferencial X, está según el versor Y. Entonces, el trabajo de 2, producto escalar diferencial R, y esto es la integral entre el estado inicial y final, o sea, entre X igual a 0 y X igual a 20 metros, de menos F2 por el versor Y, por el diferencial X por el versor Y escalar Y es 1, entonces puedo decir que es menos 10 metros por 20 metros, menos 200 newton por metro. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí. Bien. El trabajo de la fuerza F3, acá, el plano está así, ¿no? Es el plano. Y observen, vayamos a la gráfica inicial. La fuerza está así, ¿está? Entonces yo la dibujé acá, a la fuerza acá. Forma un ángulo de 60 grados con dirección horizontal. Profe, Entonces, a mí me ¿qué quedó una pasa? duda. Sí, ¿Podés volver un toque a la anterior? sí. A la otra diapositiva. Ahí Tipo, está. me quedó una duda de por qué cuando vos pones la integral en la fuerza 2 ya le pones el signo negativo adelante, si después cuando pones el coseno de 180 ahí te da menos 1. Bueno, no. Hay dos formas de calcular el trabajo. Como yo no sabía cómo se iba a encarar, presentar Marcelo, hay dos formas de calcular el trabajo en una fuerza. Una forma es viendo cuando trabajas con fuerza de módulo constante, ¿está? Es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forma el desplazamiento con la fuerza. Acá el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento es 180 grados, entonces te va a quedar el trabajo negativo. Esa es una forma. Y la otra forma es con la integral entre un estado inicial y un estado final de, yo acá la fuerza la escribí en forma vectorial, menos F2 por el versor Y, porque está hacia abajo del plano inclinado, escalar diferencial X. Entonces, Y escalar Y me da 1, y menos F2 por diferencial X me da menos F2
por X final menos X inicial, que son 20 metros. Entonces, el resultado de esta integral es menos F2 por X2 menos X1, entonces menos 10 newton por 20 metros. Y me da también 200 newton por metro. ¿Está? Sí, gracias. Cuando la fuerza es constante, ¿entendiste ahora? Sí, sí, sí. O sea, Esta me es mareó la como... definición rigurosa. La definición rigurosa de trabajo es esta. Lo que pasa es que cuando la fuerza es constante, como acá hay un producto escalar y la fuerza es constante, sale afuera, entonces se puede calcular como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo, que forma la fuerza con el desplazamiento, debido a este producto escalar. ¿Está? Pero eso solo se puede hacer cuando la fuerza es constante. Entonces, aquí, si yo considero integral, me queda menos F2 por el versor I, porque la fuerza F2 está según el versor I, pero negativo. Entonces, menos F2, versor I, escalar diferencial X por el versor I. Y escalar I me da 1. Y esto es menos F2, que sale afuera, la integral del diferencial X. Entonces, menos F2, el resultado de la integral va a ser X2 menos X1, que es 20 metros. Entonces, el valor del trabajo es menos 200 newton por metro. ¿Está? Sí, gracias. ¿Sí? Bien. Paso a la fuerza F3. Bueno, una forma de calcular el trabajo, la forma más simple, es considerar el módulo de la fuerza, que me lo dan, es 80 newtons, creo, por el delta X el módulo, por el coseno que forma el desplazamiento con la fuerza. Y es el coseno de menos 60 grados igual al coseno de 60 grados, entonces le queda 960 newtons por metro. Pero a mí me gusta más a partir de la definición estricta, es decir, yo descompongo la fuerza F3, la puedo escribir según la componente, o sea, va a tener una componente según el eje X y una componente según el eje Y. Entonces la componente según el eje X es F coseno de 60 grados por el versor Y. Y la componente según el eje Y es menos F3 seno de 60 grados por el versor J, ¿está? ¿Sí? Esto es F3. ¿Sí o no? Es decir, Sí. ¿quieren Sí, sí. volver al gráfico original? Observen, este ángulo de acá, si yo esta fuerza, ¿no? O sea, hago esto, voy a copiar, y acá pongo pegar, Profe, una esta pregunta. fuerza, ¿Podríamos haber sí, la considerado en llevo vez de, acá, perdón, podríamos haber considerado sí, en vez de menos 60 grados 120 si lo tomamos desde la trayectoria? sí, Ah, sí, ¿sí? sí, Porque después cuando hago el sí. coseno de menos 60 y el coseno de 120, lo que me cambian son los signos. Porque cuando vos estás en el segundo cuadrante, la única función, ojo, en el segundo cuadrante, la única función que es positiva es el seno. El coseno es negativo en el segundo cuadrante. ¿Está? Sí. En el segundo cuadrante, y en realidad, bueno, tendrías que tomar 120, porque 120 sería este ángulo. Pero con el eje X, esta fuerza, si vos tomás el ángulo que forma con el eje, los ángulos se miden con respecto al eje X positivo, el ángulo se mide así. ¿Está? Sería 300 grados esto.
¿Está? Ah, ok, entonces la opción es o menos 60 o 300. Claro. Ok. O sea, yo ya con la teoría que han visto, a mí me gustaría que lo que hagan es descomponer la fuerza en las dos componentes. ¿Está? Por ejemplo, acá, la componente según el eje X es F3 por el coseno de 60 grados. O sea, proyecto este vector sobre el eje X, ¿está? Es la proyección de este vector sobre el eje X es F coseno de 60 grados por el versor Y. Y la proyección sobre el eje Y, que está caracterizada es F coseno de 60 grados por el versor J. ¿Sí? Entonces, ay, se me ve vamos a hacerla más chica. Bien. Entonces, el trabajo de esta fuerza, F3, la integral entre el estado inicial y el estado final, o sea, entre x igual a 0 y x igual a 20, de F coseno de 60 grados por el versor Y, o sea, de F3 coseno de 60 grados por el versor Y, menos F3 seno de 60 grados por el versor J, escalar, producto escalar, diferencial X por el versor Y. Acá yo puedo, o sea, a partir de esta integral obtengo dos integrales. Entonces tengo F3 coseno de 60 por el versor Y escalar, diferencial X por el versor Y. Acá este menos lo saco fuera de la integral entre x igual a 0 y x igual a 20 metros de F3 seno de 60 grados está diferencial X por el versor Y. Bueno, cuando hacen Y escalar Y, les da 1. Pero cuando hacen J, escalar es el módulo de J por el módulo de Y por el coseno de 90 integral dirección F3 coseno de 60 grados por delta X y no noté el valor. Esto es 160 newtons por metros. ¿Está? Profe, El trabajo una de la pregunta. fuerza. Sí. ¿Por qué en el primer caso pusiste el ángulo como menos 60 y acá no? Porque acá yo lo que hice es decir, el coseno de 60 y el coseno de menos 60 dan lo mismo. Y yo lo proyecto, o sea, tengo este vector y lo proyecto sobre este eje. ¿Qué digo? Que el coseno de 60 es cateto adyacente sobre hipotenusa. Es lo que me interesa. Es decir, me fijo en la meta. Es decir, proyecto esto, o sea, inserto, limita, proyecto acá esto en la dirección del eje X. ¿Está? Entonces, el coseno de este ángulo es cateto adyacente sobre el módulo de F3. Entonces, el cateto adyacente es el coseno de 60 por el módulo de la fuerza. Después, cuando proyecto sobre el eje Y, la componente sobre el eje Y va a ser esta. Entonces, el seno de 60 es esta componente sobre el módulo de la fuerza. Entonces, esta componente es seno de 60 por F3. Como esta componente está según el eje Y negativo, le puse el signo menos. Es decir, me fijo en la parte, o sea, de cómo es físicamente la situación, o sea, de cómo está
aplicada a la fuerza, de cómo actúa la fuerza, y en la parte trigonométrica, ¿está? No me ajusto estrictamente, este ángulo es negativo porque lo miro de acá hacia abajo, ¿está? Sino me interesa que el coseno de este ángulo, ¿no? Es el cateto adyacente, que es la proyección, sería f sub x de 3, sobre el módulo de la fuerza. Entonces, f sub x va a ser f3 por el coseno de 60. Y cuando hago seno de 60 es cateto opuesto, que es f sub i, sobre el módulo de este vector. Entonces, este cateto va a ser f3 por el seno de 60. Como esta componente está según la dirección, o sea, sería esa componente, si yo pongo acá, sería esta, a ver, está acá. Vamos a ponerla en otro color. Vamos a ponerla en rojo. ¡Ay, dejé de presentar! Ay, a ver, busquemos el problema. Ahí está. Bueno, entonces, esta componente yo quería con flecha. O sea, esta componente así, con una flechita. Está. Entonces, la componente de esta fuerza está hacia abajo del eje Y positivo. Por eso le pongo el signo menos acá. ¿Está? Es decir, yo uso la trigonometría y a las componentes les coloco el signo yo. ¿Sí? Pero Bueno. yo Bien, entendí. Muchas gracias. ¿Qué otra si ahí pregunta? hacemos, no sé si ya lo explicaste, si ahí hacemos F3, o sea, digo, en el resultado te queda F3 por delta X por coseno de 60. Y entonces da un resultado distinto a como dio antes, porque antes era menos coseno de 60, ¿no? No, porque el coseno en el cuarto cuadrante, todos, el coseno es una función par. El coseno de 60 es igual al coseno de menos 60. Profe, ahí me parece igual que el coseno de 60 da 0,5. Vos pusiste Ay, sí, eso iba a 0,6. decir. Lo que pasa es que es 0,5 y pico, entonces yo redondeé. ¿Está? Fíjense en que es 0,5 y después sigue, y otro número sigue. No, a mí me lo tira redondo. Es Por eso. 0,5. Sí, y daría 800. El coseno de 60. Bueno, pongan 0,5, entonces les va a dar otro valor, les va a dar capaz que 9,20 acá, en vez de 9,60. Hagan 80 por 20 por 0,5. Da 800. Da 800, claro. ¿800? Claro, a mí también me Sí. da 800 en la segunda. Sí, profe, La no, primera me da 960 Bueno, y la otra 800. Entonces, ahora lo que importa es que el trabajo, como es una magnitud escalar, o sea, observen que voy a sumar cantidades, no vectores, ¿está? Entonces tengo 2000 menos 200 más 800. ¿Está? Sí, queda 2600 joules. Ok. Bueno, ese es este problema. ¿Alguna otra pregunta conceptual de este problema, duda? No de cuenta, sino de conceptual, porque a mí lo que me interesa es que sepan resolver aplicando la integral, ¿no? El trabajo de la fuerza. ¿Está? Esto se puede aplicar solamente cuando el módulo de la fuerza es constante. Ahora vamos a ver un problema donde la fuerza es variable. Profe, ¿Sí? ¿y la fuerza peso acá no se la considera?
No, porque el problema, o sea, el problema me dice o sea, por eso, la fuerza peso es el trabajo, pero dice un cuerpo con una masa de 4 kilogramos se mueve hacia arriba en un plano inclinado 20 grados con respecto, bajo las fuerzas que se muestran en la figura. Calcular el trabajo total hecho por el sistema de fuerzas que actúan sobre el cuerpo. También podríamos agregar el peso, ¿está? Porque el peso está actuando, porque esas son fuerzas externas. Podríamos agregar el peso y tendríamos el trabajo de otra fuerza, ¿está? Ok, gracias. O sea, una pregunta, incluso si la fuerza fuese constante, o sea que lo podríamos resolver con los módulos del coseno, lo ideal sería resolver siempre con la integral, ¿no? O sea, para que quede ya para cualquier caso. Y porque van a tener, por ejemplo, calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento y, por ejemplo, en el parcial les van a poder poner que la fuerza de rozamiento tiene un mu que no es constante, sino que varía con la posición. Entonces van a tener, por ejemplo, x al cuadrado por la normal, versor menos y escalar diferencial x. Entonces, yo les digo que solamente esto se aplica cuando el módulo de la fuerza es constante. Si el módulo de la fuerza no es constante, no se aplica. Ok, gracias. ¿Está? Bien. Entonces, dejo de presentar y paso al problema siguiente, que es de fuerza. Dejo de compartir, porque si no, después no me deja presentar. Disculpa, ¿ese problema está subido al campus o lo vas a subir? No, lo voy a subir, después lo subo. Dale. De todas maneras queda la grabación de la clase. Bueno, Sí. entonces ahora esto lo saco, bueno, y ahora presentar. Bueno, el enunciado dice, a un objeto de 5 kilogramos que solo se puede mover en la dirección del eje X, se le aplica una fuerza cuya componente F, X, varía según el siguiente gráfico, ¿ves? Acá la fuerza varía entre 0 y, esto me molesta, entre 0 y 8, entre 0 y 8. ¿Este es de la guía? Sí, es de la guía. Y de una forma, entre 0 y 8 metros varía de una forma, y entre 8 y 12 metros varía de otra forma, ¿está? Entonces, dice, calcular el trabajo que hace la fuerza F entre X igual a 0 y X igual a 12. Bueno. Entonces, la historia es la siguiente. Primero vamos a hacerlo analíticamente. Observen que acá la fuerza peso no hace trabajo porque es perpendicular al movimiento del cuerpo. Entonces el trabajo va a ser la integral de F escalar diferencial R, donde diferencial R lo escribo en forma general como diferencial X por el versor Y más diferencial Y por el versor J. Y esto es diferencial X por el versor Y más 0 por el versor J. Entonces, como la fuerza varía de formas diferentes en los dos, o sea, entre 0 y 8 metros varía de una forma, y entre 8 y 12 metros varía de otra forma, digo que, o sea, si ustedes ven, o sea, acá es la integral entre x igual a 0 y x igual a 8 metros de f escalar diferencial x por el versor y. Acá F sería por el versor I, pero bueno, la escribí como fuerza, ¿no? Escalar diferencial X por el versor I, más la integral entre X igual a 8 metros y X igual a 12 de F escalar diferencial por el versor I. ¿Está? Si ustedes miran esto, ¿qué representa esta integral?
El área bajo la curva. El área bajo este triangulito. Y esta integral, el área debajo de este triangulito. O sea, si calculan estas dos áreas, las suman, les tiene que dar el resultado igual al que vamos a llegar analíticamente. Bueno, vamos a ver qué pasa entre 0 y 8 metros. O sea, cuando X varía entre 0 y 8 metros, la fuerza varía como una recta de la forma I igual A por X más B. Vemos acá que la ordenada al origen es 0, ¿no? Porque la recta comienza acá. Y tengo que para X igual a 8 metros, Y vale 10 metros. Entonces puedo sacar la pendiente. Entonces, Y igual a 10 metros es igual a A por 8 metros, y de ahí saco la pendiente, que es 10 octavos newton sobre metros. Está acá, esto es el valor de A, 10 octavos. Bueno, entonces, la fuerza va a quedar entre un estado inicial X igual a 0 metros y X igual a 8 metros, 10 octavos newton sobre metros por X por el versor Y, ¿está? Porque es Y igual a A por X, ¿está? Entonces, acá tendría que haber escrito, porque puse Y, es la pendiente, falta X acá. Bueno, entonces la fuerza es 10 octavos newton sobre metro, que es la pendiente, por X, porque es la ecuación de una recta, por el versor Y, escalar, diferencial X por el versor Y. ¿Está? La fuerza está en la dirección del eje X, pero varía con la coordenada X. O sea, a medida que avanza el cuerpo, la fuerza esa aumenta, no es una fuerza constante, ¿está? Entonces, tengo la integral entre X igual a 0 y X igual a 8 metros de 10 octavos X diferencial X, porque el producto escalar de Y escalar Y me da 1. ¿Sí? Y escalar Y, ¿cuánto les da? 1. 1, porque es el módulo de 1 por el módulo de 1 por el coseno de 0. Entonces, la integral de esto es una constante, me queda la integral de X diferencial X, que me da X al cuadrado sobre 2. Entonces, como acá era 10 octavos newton sobre metros, y me queda X al cuadrado sobre 2, acá me va a quedar 10 sobre 16 metros, y acá me queda 8 por 8, 64 metros cuadrados, menos 0. Esto les da 40 newton por metro. ¿Está? Bien. Eso es la primera parte. Ahora, en la segunda parte, tengo que aclarar. 8 metros menor que X menor que 12. Y también es M por X más B. Bueno, acá es fácil sacar la pendiente, porque la pendiente es la tangente sería de este ángulo. Entonces la pendiente es cateto opuesto, que es 10 metros, 10 newton digo, cateto opuesto 10 newton sobre 4 metros. 10 sobre 4. Acá tengo que poner 10 newtons sobre 4 metros, no 10 metros. Bueno, ¿por qué puse el signo menos? Porque la pendiente es negativa. Entonces, la pendiente me queda menos 5 medios newton sobre metros. ¿Está? Ahora, ¿cómo saco la ordenada al origen? La ordenada al origen la saco diciendo, bueno, cuando X igual a 12, Y es igual a 0. Entonces 0 es menos 5 medios newton sobre metros por 12 metros más B. Entonces acá despejo B
que me va a dar 30 metros, o sea, es 5, o sea, B va a ser, esto lo paso para el otro miembro, va a ser, observen, 12 lo dividido por 2 me da 6, 5 por 6, 30. Entonces B es 30 newtons, sería 30 newtons, ¿está? Bien. Entonces, acá tengo el trabajo entre x igual a 8 metros y x igual a 12 metros, y la integral entre x igual a 8 y x igual a 12 de menos 5 newtons, 5 medios, menos 5 medios newtons sobre metros por x, más 30 newtons diferencial x, y hay que resolver esta integral. Esto me va a quedar, o sea, ¿La unidad de B es newtons o es metros? Porque los pusiste en newtons. ¿Por qué fuerza? Es newton, la unidad de B es newtons. ¿Está? 30 es newton, no metros. Bien, entonces, porque vamos a ver, cuando integres, acá te va a quedar 30 por 12 metros menos 8. Entonces, el resultado es newton por metro. La unidad de trabajo es newton por metro. Es unidad de fuerza por unidad de desplazamiento. Y acá I es la fuerza. Entonces, menos 5 medios, ¿qué unidades tiene que tener? Newton sobre metros para que esto sea fuerza. Entonces, B, que es 30, tiene que tener unidades de fuerza, que es newton. Bueno, entonces, esta integral me da 20 newtons por metro. Observen, acá tienen 12 menos 8, 4, por 10, 40, dividido 2, 20. Es decir, esta integral me dio 20. Entre 0 y 8 tengo 8 por 10, 80, dividido 2, 40. La primera integral me dio 40 newtons por metro. La suma de las dos integrales me da 60 newtons por metro, que es el área total debajo de la curva Fx. Profe, ¿se podría analizar si es una fuerza conservativa o no conservativa? No, esta es no conservativa. ¿Cuándo es una fuerza conservativa? Ah, bueno, ahora esperen. Calculamos el trabajo entre 0 y 12. Es decir, esta es claramente una fuerza no conservativa. Una fuerza es conservativa cuando, por definición, cuando el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada es nulo. O bien podés decir que podés expresar el trabajo de esa fuerza como menos la variación de la energía, de una energía potencial. ¿Está? Y el trabajo de esta fuerza no la podés expresar como menos la variación de ninguna energía potencial. Esta es claramente una fuerza no conservativa, como las tensiones, las normales. Las únicas fuerzas conservativas que ustedes conocen son el peso y la fuerza elástica. Es así, las pueden expresar. El trabajo de esa fuerza se pueden expresar como menos la variación de una energía potencial. Bueno, después dice, graficar el trabajo en función de X. Bueno, para 0 menor que X menor que 8 metros, o sea, tengo que considerar el extremo superior de la integral como una variable. Entonces, entre 0 y 8 metros tendría 10 octavos newton sobre metros por X. Este X' porque en realidad X', esto es una variable muda, ¿no? Perdón, Entonces, ¿podrías se subir puede poner un segundito si le saco una foto? a esto. Sí, ¿A qué parte querés sacarle una foto? sí, ahí, ahí. Ahí está, gracias.
Ahí está, gracias. Bueno. Entonces, dice calcular el trabajo en función de X, el inciso C. Entonces, voy a calcular el trabajo en función de X para X menor que 8 metros. Entonces, la fuerza era, la pendiente era, ¿se acuerdan que era 10 octavos? Porque era cateto opuesto que era 10, cateto adyacente era 8 metros, entonces me queda 10 octavos de newton sobre metros por X por el versor Y, escalar diferencial X por el versor Y. Cuando hacen esta integral, como es una integral respecto de X, me queda 5 cuartos, no, 5, me queda 10 octavos, pero acá me queda X al cuadrado dividido 2. Entonces, al 10 con el 2 lo simplifiqué y me quedó 5 octavos newton sobre metros X al cuadrado. O sea que acá, si ustedes graficaran el trabajo en función de X, sería una parábola. Después dice, para 8 metros menor que X, menor que 12 metros. Bueno, yo tengo que considerar que entre X igual a 0 y X igual a 8 metros, la fuerza ya hizo trabajo que era 40 newtons, ¿no? Eran 40 newtons, me parece. ¿Cuánto había hecho 40 newtons? Sí, 40 newtons. Bueno. Y acá me mandé una barruleada. Bueno, la integral entre X igual a 8 y X de menos 5 medios de newton sobre metro por X' más 30 newtons diferencial X'. ¿Está? Estos 120 metros, ¿dónde saqué yo? 120 metros newton por metro. Sería 40 metros. Bueno, esto es la integral menos 5, o sea, observen la integral acá, X al cuadrado sobre 2. Entonces me queda menos 5. Ah, ya sé por qué. Profe, Porque perdón. esto está evaluado, o sea, cuando vos haces esta integral está evaluado entre X, te queda esta integral evaluado, entre X y X igual a 8. Entonces, cuando esto yo lo evalué en 8, a los 40 metros le tengo que sumar la integral esta evaluada en 8. De ahí salieron los menos 120 newton por metro. Entonces, porque es una integral definida, observen que acá me va a quedar menos 5 cuartos. ¿Por qué 5 cuartos? Porque X al cuadrado dividido 2 es la integral de X. Entonces, menos 5 cuartos newton sobre metro, X al cuadrado, más 30 newton por X. Pero esto estaba evaluado entre X igual a 8 y X. Entonces, X, lo que está evaluado en X es esto. Lo que está evaluado en 8 hay que sumárselo a los 40. Profe, Entonces, perdón, una duda. No entiendo por qué acá sumaste el trabajo anterior que habíamos calculado, o sea, diciendo que bueno, que ya había calculado una fuerza, pero en el caso anterior no. O sea, cuando calculamos el trabajo entre 0 y 8 en función de X, no sumamos el trabajo anterior. Porque estoy tomando el trabajo total al cabo de una cierta... el trabajo total hasta una coordenada, dice, calcular el trabajo en función de X. Entonces, acá en función de X el trabajo sería solamente el trabajo de esta fuerza. Acá en función de X tengo que considerar el trabajo más el trabajo correspondiente de la fuerza a este tramo. Y yo antes, o sea, igual el trabajo total entre 0, el trabajo total es 40 más 20 igual a 60. ¿Está?
O sea, el trabajo total entre x igual a 0 y x igual a 12 es el trabajo de este tramo más el trabajo de este tramo. Es decir, lo dividí en dos tramos, pero el trabajo total es la suma de los dos. Y acá yo digo, bueno, voy a calcular el trabajo función de x, pero sería acá para x menor que 8 metros. Y ahora para x mayor que 8 metros es el trabajo que hizo la fuerza al cabo de los 8 metros más el trabajo que hace después la fuerza. ¿Está? ¿Y por qué está restando, tipo, en el trabajo de 8 a 12 metros? Dice Porque menos 120 vos menos 5 cuartos. Al resultado de esta integral, capaz tendría que haberte escrito algo intermedio. Al resultado de esta integral está evaluada en x menos esta integral evaluada en 8. Entonces acá te quedaría más 5 cuartos de 64 menos 30 por 8. O sea, 30 por 8, 240. Menos 240. Entonces, la suma de 40 80. 64 por 5 cuartos menos 240, ¿no? Menos 240 me da menos 120. Y ese resultado sería solo de 8 a 12 nada más, sin sumarle... No. ¿O es todo? Esto sería entre 0, es decir, acá el trabajo está en función de x. Sí. O sea, no es el trabajo entre 0 y 12 metros. Me dice el trabajo en función de x, pero para x está comprendido en un intervalo entre 8 y 12. Entre 8 y 12, la fuerza hizo trabajo entre 0 y 8, más el trabajo que hace en el intervalo correspondiente, donde el cuerpo está en una posición, por ejemplo, 10 metros. ¿Me entendés? Sí. ¿Está? Sí. Es decir, es el trabajo en función de x para x mayor que 8 y menor que 12, pero ¿qué pasó? Entre 0 y 8 hizo trabajo la partícula y era 40 newtons por metro. Y después tengo que considerar la integral entre x, x está entre 8 y 12, menos el resultado de esta integral evaluado en 8. Entonces, los 40 más el resultado de esta integral evaluado en 8 me da menos 120 newton por metros. Después dice calcular la velocidad en el punto X igual a 8 metros. Bueno, ustedes saben que... ¿Alguna otra pregunta? Antes de pasar al inciso C. No, ninguna. Bueno, el teorema fundamental del trabajo y la energía es que el trabajo de todas las fuerzas es igual a la variación de la energía cinética. Entonces me dice, calcule la velocidad en el punto X igual a 8. Bueno, entre X igual a 0 y X igual a 8 metros, el trabajo dijimos que hace la fuerza es de 40 newton por metro, que es el área bajo el primer triangulito. Y esto es un medio de la masa por la velocidad cuando X es igual a 8 al cuadrado, ¿no? ¿Esto qué es? La energía cinética. El trabajo de toda la fuerza es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, esto es un medio de la masa por la velocidad cuando X es igual a 8 metros al cuadrado menos 0 porque parte
con velocidad cero la partícula. Y me parece que no me pregunta más nada el problema. A ver. A, B, C. Calcular la velocidad en el punto 8. ¿Está? Profe, entonces, ¿cuál es la Bien. velocidad? Si haces Ay, la bueno, cuenta, hay a que mí me despejarla de dio acá. 4 metros sobre segundos, pero no sé si es eso. O sea, a 40 lo multiplicas por 2, te queda 80. La masa era de... La masa es de 5 5, kilogramos. 80, 5 kilogramos, entonces 80 newtons por metros, lo dividís por 5 kilogramos, allá la raíz cuadrada, reemplazás newton por kilogramos metros sobre segundo al cuadrado para que se simplifiquen los kilogramos y el resultado te va a dar en metros sobre segundos. Cristina, ¿este PDF está subido en el campus? No, ¿Y el PowerPoint anterior tampoco? el power anterior era el de... El ¿Cuál del fue el ejercicio power 2. anterior? El ejercicio Ah, 12. no. Bueno, se los subo después, igual con los errores, ustedes saben cuáles son los errores. Se los Dale, subo ahora después a la tarde. dale, gracias. Pero Una quedan en pregunta. la filmación de la clase, igual quedan estos power. ¿Está? Bien, entonces dejo de compartir. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Dónde decía Sí. que la velocidad inicial era cero? ¿Dónde lo decía? Es como que no te la dan, si no te la dan tenés que suponer que es cero, o sea, fíjate que es bastante abierto el problema, dice un objeto de 5 kilogramos que solo se puede mover, aparte fíjate, en el instante inicial la fuerza inicial es cero, ¿está? La aceleración es cero y no te dan datos, no te dan ningún datos para que vos digas que el cuerpo tiene una velocidad inicial. Estrictamente dice, el enunciado dice a un objeto de 5 kilogramos que solo se puede mover según el eje X, se le aplica una fuerza cuya componente F sub X varía según el siguiente gráfico. Inciso A, calcular el trabajo realizado por el vector F entre X igual a 0 y X igual a 12 metros. B, graficar el trabajo en función de X. C, calcular la velocidad en el punto X igual a 8 metros. No te dan ninguna información de que haya velocidad inicial. Una pregunta. Sí. O sea, vos podrías decir que al final, o sea, vos sabés que esa es la velocidad final si salió del reposo, o que la velocidad aumentó eso, digamos, en módulo. No, o sea, considerás que salió del reposo y la velocidad es esa, la que sale de ese cálculo. Okay, claro. Gracias. ¿Listo? Cristina, ¿podrías repetir cómo calculaste cómo es la fuerza de 8 a 12, tipo, hay que, con la ecuación de la recta, que me perdí un poco? Sí. Bueno, acá tengo esta recta, siempre la ecuación de una recta va a ser I igual a por X más B. Acá la pendiente es negativa porque, bueno, claramente es negativa y es la tangente de este ángulo. Es cateto opuesto que vale 10 newtons sobre adyacente que vale 4, 12 menos 8, 4, 4 metros. ¿Está? Sí, sí. Entonces, la pendiente ahí es menos 10 newtons acá sobre 4 metros. O sea, menos 5 medios newtons sobre metros. Y, o sea, una vez que tengo la pendiente, como en X igual a 12 metros y vale 0, digo 0 y es igual a 0,
cuando X es igual a 12 metros. Entonces me queda menos 5 metros newton sobre metros por 12 metros, y ahí saco el valor de B. El valor de B va a ser 12 dividido 2 es 6. 5 por 6, 30. Entonces, como esto está negativo, pasa positivo para este miembro. B es 30 newtons. ¿Está? Sí, perfecto. Claro. Ojo, corregir acá, 30 newtons. Bueno, si no hay ninguna pregunta, dejo de compartir y sigue Germán. Bueno, dejo de compartir Bueno, sigo yo. y Vamos los a dejo seguir con con Germán. Vi que ya habían arrancado un poco con Marcelo, así que vamos a seguir. Vamos a calcular el trabajo de una fuerza en particular, que es la fuerza gravitatoria, que es mg, con el signo, menos mg en j. Y vamos a calcular ese trabajo en una trayectoria cerrada. Ese es el ejercicio 7, que nos dice calcular el trabajo de la fuerza peso a lo largo de una trayectoria cerrada cualquiera, que puede generalizarse a cualquier trayectoria, qué utilidad tiene y demás, que son todas preguntas bien teóricas. Entonces, no nos dice qué trayectoria usar, así que vamos a elegir una trayectoria cualquiera. Por ejemplo, podríamos considerar, por dar una trayectoria cualquiera, pero tengo un pero en la pantalla y me estaba volviendo loco. Bien, podríamos considerar que se mueve del 0 al 1, después del 1 al 1 vertical, de acá, vamos a llamar a este punto A, B, C, y que después se mueve del C al A. Por ejemplo, podría ser una línea recta, pero para complicarlo un poco más, vamos a hacerlo con una parábola. Con la parábola Y es igual a X al cuadrado. ¿Bien? Y vamos a calcular cuánto da el trabajo de la fuerza peso en esta trayectoria cerrada. Vamos a poner la flecha que indique la dirección en la que lo estoy haciendo. Vamos a calcular cuánto da el trabajo de la fuerza peso en esta trayectoria cerrada en particular. Y ver si podemos llegar a algo interesante. Entonces tenemos que hacer el trabajo de la fuerza peso de A hasta B, más el trabajo de la fuerza peso de B hasta C, B, más el trabajo de la fuerza peso de C hasta A. Vamos a hacer uno por uno, de a poco. Empecemos con de A hasta B. Trabajo de la fuerza peso de A hasta B. Va a ser O sea, igual. los ejes que están del gráfico es la ¿Cómo? posición en X y en Y. El gráfico. Sí. ¿Se muestra la posición en X y en Y? ¿O qué muestra eso? Muestra el gráfico, sí, es X, Y. Es la trayectoria. Ah, está bien, pero si solamente consideramos la fuerza peso, ¿no tiene solamente una componente vertical? Sí, pero esto no es una fuerza, esto lo que yo grafiqué no es la fuerza peso, es la trayectoria que recorre un cuerpo. Pensalo como un plano, no un plano inclinado, sino como un plano así. Te estás calculando la fuerza que el trabajo que estás haciendo para la que hace la fuerza peso, para agarrar una caja y moverla hasta acá primero, después hasta el punto más alto, y después a lo largo de la trayectoria hacia abajo de vuelta. Ah, está bien, gracias. Nada. Bien, entonces empecemos con de A hasta B. De A a B. Tenemos que hacer la fuerza por diferencial R, vector. Bien, parametricemos el diferencial R. De A hasta B, el diferencial R, bueno, va a ser siempre de X en Y versor más de Y en J versor, pero de A hasta B, la única componente que varía es la X. El Y va a ser constante, que va a ser 0, por lo tanto de Y va a ser 0. Por lo tanto nos va a quedar de X y versor. Entonces acá nos va a quedar el X, que va de 0 a 1, de
la fuerza peso por el de X en inversor. ¿Cuánto da esta integral? Cero. Cero. Exactamente, porque J por I vale 0, porque son perpendiculares. También podríamos haber puesto F por dr es igual al módulo de F por dr por el coseno del ángulo, y en este caso el ángulo entre la fuerza y la dirección es 90, porque la fuerza va para abajo y la dirección va para acá. Es 90, por lo tanto el coseno de 90 vale 0, y no hubiese dado lo mismo. Claro, pero esto nada más sí es constante. Si no, no se puede. Eso nada más y constante, estoy haciendo la fuerza peso en particular. Sí, sí, exactamente. Esto no es un resultado general, es un resultado que aplica para la fuerza peso. Y que vamos a ver que aplica para cualquier fuerza constante. Después les tiro una cosa más teórica, como para justificar. Ahora vamos a hacer el camino vertical, el B al C. Del B al C. Entonces tenemos que hacer la integral del camino BC de F diferencial desplazamiento. En este caso, el dr, que va a ser dx inversor más dy en j versor, el x va a valer constante, va a valer 1, por lo tanto el dx va a valer 0, y el y va a ir de 0 a 1. Por lo tanto, acá me va a quedar la integral de menos mg j versor por dy en j versor de 0 a 1, que es el recorrido que hace I. J por J, ¿cuánto da? 1. 1. Perfecto. Entonces acá me queda la integral de 0 a 1 de menos mg de Perdón, I. no entendí los extremos. ¿Por qué de 0 a 1? Porque estoy integrando respecto de I. Y el I Está se mueve bien. del 0 en el dibujo que hice hasta el 1. Claro, está bien. Profe, yo no entendí por qué si X es 1, el de X es 0. Porque el dx es la derivada de X. Ah, ahí está, ahí da 0. Entonces, como X es constante, el dx vale 0. Bien, entonces esto me queda menos mgi integrado entre 0 y 1, que va a ser igual a menos mg por 1 menos mg por 0, o sea, menos mg. Bien, y quedémonos por un momento, vamos a guardarnos este resultado de acá, esto es menos mgi que me dio acá la integral, vamos a guardarlo como algo. Lo dejamos ahí al costadito. Vamos a copiarlo bien porque ahí no se entiende nada. Bien, vamos a hacer ahora la curva. La curva es un poco más rebuscada. Entonces, vamos de vuelta abajo. Vamos a hacer la curvita CA. Entonces queremos hacer la integral de CA de F diferencial desplazamiento. El X va a valer X, estoy parametrizando la curva, y el Y va a valer X cuadrado. Esa es la parametrización que estoy usando. Por lo tanto, el dx, el diferencial de X va a ser 1 de X, y el diferencial Y va a ser 2X de X. Por lo tanto, mi diferencial de desplazamiento va a ser dx en inversor más 2x dx en j versor. Esto es una integral de línea, lo que yo estoy haciendo acá. Bien. Y el x se va a mover, en este caso, de 1 a 0. Porque estoy yendo para atrás, estoy yendo del punto C al punto A. Entonces, esta integral va a ser del 1 al 0. De menos m g j versor, producto escalar, de x en inversor más 2x de x en j versor. Claro, ahora sí los veo en el eje X. Bien, joya, bien. Bueno, el producto vectorial de j por i va a valer 0, por lo tanto este término no aporta, y el de j por j va a valer 1.
Por lo tanto, solo va a sobrevivir un término, que es el término con J. 2x de x. Hago la integración, esto me da menos mg 2x cuadrado sobre 2, que evalúo en 1 y 0, que va a ser igual a menos el 2 se cancela con el 2, menos mg x cuadrado entre 0 y 1, entre 1 y 0, perdón. Esto es mg 0 cuadrado menos mg 1. Esto me da mg. Bien. Si sumo los tres, el primero me había dado 0, el segundo me había dado menos mg y el tercero me dio mg positivo. Y esta suma da 0. Una pregunta, Germán. Sí. Por el tema de unidades sería mg por metro, ¿no? Solo por, digo, Sí, es por metro, porque acá el 1 que estoy poniendo es 1 metro en realidad. Bueno, gracias. Muy bien. Sí. Eso tiene que dar Newton metro, que es unidad de energía, que es Joule. Exactamente. Fíjense que en todos los lugares aparece esa unidad de vuelta. Tiene que estar así. Muy bien. Bueno, pero Y acá, Germán, tengo una pregunta. Decime. Como el trabajo total es la suma de los 3 trabajos, y el primero es 0, el segundo es menos mg, y el último es mg, me da 0 porque el peso es una fuerza conservativa, ¿no? Exactamente, a eso quería llegar. El peso es una fuerza conservativa. Es una propiedad particular de ciertas fuerzas. Hay ciertas fuerzas, Marcelo dijo, y le dio incluso una fórmula que le dijo que les iban a ver en la próxima clase, que la componente x derivado a y es igual a la componente y derivado a x, y esto es una forma de verse una fuerza conservativa. Veamos cómo es la fuerza peso. La fuerza peso tiene componentes x nula y componente y es menos mgj. Si derivo la componente x respecto de y, me va a dar 0, y si derivo la componente y respecto de x, también me va a dar 0. Por lo tanto, me queda 0 igual a 0. Entonces, la fuerza peso es una fuerza conservativa, porque cumple esta propiedad. ¿Y esto es siempre o en las cercanías de la superficie terrestre? Esto es siempre. En las cercanías de la superficie terrestre, la fuerza peso es m por g. En la lejanía de la superficie terrestre o en cualquier espacio normal, la fuerza gravitatoria o fuerza peso va a ser g por m sobre distancia al cuadrado, donde g es la constante gravitacional, y también va a valer lo mismo. También va a ser conservativa. De hecho, todas las fuerzas fundamentales de la física son conservativas. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Puedes gracias. volver a explicar cómo hacer para que quede una lineal la parte del diferencial de x y el diferencial de y? ¿Qué hace que el diferencial de y quede igual a 2x? Vamos a verlo, es importante. Es algo que ustedes no vieron todavía, porque es parte seguramente de la primera o segunda materia de análisis, pero que tampoco vamos a usar tanto, así que no se preocupen mucho, pero está bueno saberlo, porque lo van a necesitar en algún momento. Yo tengo la curva y es igual a x al cuadrado, y yo quiero parametrizar esta curva, de alguna manera. O sea, yo quiero un vector de 2 dimensiones, tal que si yo reemplazo en este vector por una variable, vaya dándole distintos puntos de la curva. Una forma de parametrizar una función es poner en la componente x y en la componente y el valor de la función. Esto es una parametrización de la curva. Fíjense que si yo elijo x igual a 1, me va a dar el 1, 1, que es este punto. Y cualquier valor de x que yo elija me va a dar un punto sobre esta curva. Ahora, esto vale siempre, o sea, siempre van a poner en x, van a poner x, y en y van a poner lo que vale la función. A la hora de calcular el diferencial de r, fíjense que yo esto lo llamé r, el diferencial r va a ser la derivada de x siempre va a ser 1 por dx en x, en inversor, más la derivada en y, que va a dar algo distinto según cada caso.
No sé si se entiende más así o te estoy mareando todavía más. Sí, ahí entendí. Perfecto, Bien, gracias. perfecto. Bien, ustedes como receta general en X van a poner X y en Y van a poner lo que sea que valga la función sobre la cual le están integrando. Esto se hace distinto cuando es, por ejemplo, una curva en 3 dimensiones o cuando es una curva que no es una función. Por ejemplo, una curva cerrada, un círculo. En un círculo, por ejemplo, que la curva es x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, entonces ya en este caso no lo pueden hacer de esta manera tan directa. Pero eso es porque el círculo no es una función, porque si uno agarra un valor de x, corta 2 veces en y al gráfico. Pero si es una función, que es lo que vamos a hacer nosotros, que cortamos una sola vez, siempre lo van a poder hacer de esta manera. Profe, Sí. ¿no puedes volver arriba para ver cómo fuiste variando los límites de integración? Sí, voy desde el principio. En el primero hice de A hasta B. De A hasta B yo me muevo en X del 0 al 1, según mi gráfico. ¿Bien? Sí, ese bien. Bien. El segundo me di cuenta que me quedaba el de Y. Por lo tanto, tengo que moverme en Y. En Y yo también elegí 0, 1. Ah, ok, perfecto. Eso fue por los números que vos elegiste. Fue una elección completamente arbitraria. Si hubiese Perfecto. elegido otro, hubiese llegado a lo mismo. Dale. Bien. Y en la tercera me muevo, me quedó el diferencial X, nada más. Y el X se mueve de 1 a 0, porque me muevo del C hasta la A. Buenísimo, profe, gracias. Perfecto. Bien. Entonces llegamos a que el peso es una fuerza conservativa. Y yo le dije que nos guardemos un resultado que era menos mg por i, que nos había dado la integral. ¿Por qué me interesa esto? ¿Qué quiere decir que la integral en una curva cerrada sea 0? Quiere decir que si yo hago, por ejemplo, esta curva hasta acá más una segunda curva que vuelva, más esta curva, la integral va a dar 0. El trabajo va a dar 0 sobre esta curva cerrada. Pero entonces, es equivalente pensar que el trabajo me va a dar igual tanto por la curva A como por la curva B. Porque para que dé 0 quiere decir que su suma es 0, quiere decir que una es el signo contrario de la otra. Por lo tanto, si yo hago ambas curvas en la misma dirección, una para allá y una para allá, ambas a la misma dirección, ambas me van a dar lo mismo. O sea que al fin y al cabo no va a depender mi trabajo de qué camino elija yo para calcularlo, sino que solo va a depender del punto inicial y del punto final. Esa es la propiedad clave de las fuerzas conservativas, que no depende, el trabajo no depende de la trayectoria. Claro, serían como simétricas, ¿no? Sí, una cosa así. El poder que tiene es este. Fíjense que nosotros estamos haciendo la integral de f por dr, ¿no? Pongámonos que nos paramos en una sola dimensión. Pongamos que nos paramos en una sola dimensión, es f por dx. La integral va a ser la integral de f, que la voy a llamar b, evaluada en b, vamos a poner de a hasta b, evaluada en b, menos la integral de f evaluada en a. La existencia de esta función implica que viene directo de que no depende de la trayectoria, que solo depende de los límites. Este B es el menos MGI que encontramos antes. Y se llama energía potencial. Las fuerzas conservativas tienen asociada una energía potencial, tal que si uno quiere calcular el trabajo, por ejemplo, desde A hasta B, de una fuerza conservativa, lo único que tiene que hacer es evaluar la energía potencial en el punto B menos la energía potencial en el punto A. Yo tengo una pregunta, pero esto igual no quiere decir que siempre el trabajo de la fuerza peso vaya a ser 0, ¿o sí? El trabajo de la fuerza peso en una trayectoria cerrada siempre va a valer 0.
porque justo habíamos hecho otro ejemplo con Andy, que también daba 0 por eso, pero creo que no, con Andy Pero no eso tanto. es en una trayectoria cerrada nada más. Sí, Si no es cerrada, o sea, si yo, por ejemplo, calculo el trabajo de la fuerza peso de acá hasta acá, sí. me va a dar un número. Claro, si es cerrada nada más, está bien. Y es cerrada va a dar 0, exactamente. O sea, cerrado poner sería un tiro oblicuo. No, sube y cerrada cae. quiere decir que vos vas y volvés al mismo punto del que partiste. Tiro oblicuo no volvés al mismo lugar, porque tiro oblicuo empezás desde acá y terminás acá. Ah, pero yo pensé como volvías a la misma altura, tipo a la altura cero, No, digamos. tiene que ser bueno, justo en este caso la primera parte va a dar 0, así que te va a dar 0, pero es casualidad, o sea, cerrada tiene que ser, hacer tiro oblicuo, llegás al final, la agarrás con la mano y venís caminando hasta el principio. Ah, ok. Esa es una trayectoria cerrada. Profe, perdón, ¿y esto nada más pasa, esto pasa con el peso o con todas las fuerzas conservativas en una trayectoria cerrada? Pasa con todas las fuerzas conservativas en una trayectoria cerrada. Otra fuerza conservativa que van a ver es la fuerza elástica. La fuerza elástica es conservativa. Recuerden que la fuerza elástica tiene la expresión F es menos K por X, donde X es el desplazamiento. Esa también va a ser conservativa. Y son las únicas dos que vamos a ver nosotros. Además, en realidad todas las fuerzas fundamentales de la física son conservativas. Pero, ojo, que todas las fuerzas sean conservativas no quiere decir que si yo tengo una caja y hago una fuerza para allá, que esto sea conservativo, porque esto no va a pasar. Yo me refiero a la fuerza gravitatoria, a la fuerza electromagnética, a la fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, todas esas fuerzas se llaman son conservativas. Eso viene de algo mucho más general, de algo mucho más fuerte, mucho más avanzado, que dice que la energía del universo tiene que conservar. Pero bueno, cuando vean el concepto de energía, van a entender un poco mejor cómo aplicar esto de que una fuerza sea conservativa. Y con Marcelo van a ver la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Claro. Bien, ¿dudas que tengan? ¿Hasta qué ejercicio? Hasta el 7, ¿no? Dijo Marcelo que podemos hacer. ¿Hasta qué ejercicio? Yo creo que hasta el 7, que es el que acabo de hacer recién, porque después en el 8 ya viene la energía potencial y la energía cinética. Bueno. Así que pueden hacer hasta el 7. Igual tiene más. Y creo que el único punto en el que se usan curvas, digamos, en la trayectoria es el 6, ¿puede ser? El 6 es el que hizo Cristina, no. En el 6 es el que es una fuerza eso. No hay trayectoria. No van a usar, me parece que no van a usar nunca en realidad el trabajo sobre una trayectoria así medio complicada. Pero puede aparecer en parciales, digamos. Podría aparecer tranquilamente, tanto práctico como teórico. Sí, sí. Todo lo que sea en la materia puede aparecer en el examen. Obviamente, lo que más le vamos a reforzar, por ejemplo, de esta sección de energía, lo que más nos va a importar es que aprendan cómo usar la conservación de energía y el teorema de las fuerzas vivas. No nos vamos a preocupar tanto por el trabajo en una trayectoria. Así que bueno, lo más importante es para aprender es el concepto de energía que van a ver con Marcelo en la próxima clase. Es un tema dentro de la física importantísimo porque es parte de los teoremas de conservación. Claro, por esto lo tenemos que saber igual. ¿Cómo? Sí, sí, está bien, por esto lo aprendemos igual. Sí, obviamente. Todo lo que se dé en la materia que demos nosotros, salvo las cosas que yo les aclaro que no son tan importantes y no las van a usar, todo lo demás se puede llegar a evaluar. Bueno, ¿no tienen más dudas? Yo tengo una duda, pero con respecto al POG, si al final va a haber ahora, esta semana, o cómo es, si sabes algo. Ya te digo, creo que Marcelo tiene... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Me ¿Cómo va, escuchan? Marcelo? Sí, sí. Ah, bien, porque tuve unos problemas de audio al comienzo. Sí, Federico se iba a encargar de hacerlo en estos días. Igual van a tener una semana para el problema obligatorio 2. ¿sí? Así que si lo sube hoy, ahora después Claro, hablo con... desde el día que lo suba, una semana. Sí, sí, una semana, sí, sí.
Perdón, una pregunta, ya que estamos preguntando sobre esto. ¿El laboratorio es lo mismo que el POG? O sea, o son dos cosas distintas, porque en el campus hay dos solapas, una de laboratorio y otra de POG, y no sabía si era lo mismo o no. No, son dos, una cosa son los programas obligatorios y otra cosa es el laboratorio. No me acuerdo cuándo lo diagramamos, pero en esta semana, la semana que viene, vamos a ponerles para que hagan el trabajo de laboratorio 1, que son básicamente hacer medidas de volúmenes, ¿sí? de cosas que tienen en sus casas. Vamos a medir el volumen o el espesor de una hoja de papel a partir de medir varias hojas. Vamos a medir también el volumen de una moneda a partir de medir varias monedas y vamos a medir el volumen de una lata de tomates o de una lata de conservas. Eso van a tener un tiempo para hacerlo, va a haber una explicación que va a dar Federico y van a tener un tiempo más, no me acuerdo si son 2 o 3 semanas para entregar el informe. O sea, van a tener bastante tiempo para poder entregar ese trabajo del laboratorio 1. Eso es hasta el primer parcial. Y para el segundo parcial vamos a hacer el trabajo del laboratorio 2 que abarca temas del primero, pero no nos da para hacer los dos trabajos antes del parcial. El trabajo del laboratorio 2 es el péndulo, donde una de las cosas que vamos a medir es, o determinar, es la aceleración de la gravedad. Buenísimo, gracias. Profe, una pregunta, ya que estás acá. Estoy viendo, viste, que subiste el nuevo power de la, Sí. la segunda parte. Sí. Y sigue sin estar la última parte que vos mostraste, que era lo de que hacíamos serio? dos caminos. No te puedo creer que no lo subí. A ver. O sea, esa parte, la última vez que dijiste que no estaba en el power que subiste, no aparece igual en el 2. En el primero lo puse, ¿eh? Y cambié Ahora vuelvo a cargarlo, porque entonces está bien, actualizaste el primero. actualicé Ahora el vuelvo a primero. Sí, descargarlo. sí. Dale, Sí. bárbaro, gracias. Bueno. Bueno, si estamos, podemos descansar. ¿Ninguno tiene más consulta? Bueno. No. Bueno, chicos, mucha suerte. Hasta la semana que viene. Gracias, Fer, nos vemos. Hasta la semana que viene. Gracias, profe, nos vemos. Buen fin de semana. Chao, gracias.